Integral indefinida, parte 2. Ahora vamos a ver las técnicas de integración, comenzando por la primera. Es decir, hay funciones que queremos integrar que la tabla de inmediatas no es suficiente, porque la tabla de inmediatas es una tabla de derivadas al revés, donde, por ejemplo, una función compuesta no aparece. Precisamente de eso se trata el primer método que vamos a ver, el método por sustitución. Si yo tengo la integral de f de g de x por g' diferencial x, esto es igual a la primitiva de f en g de x más c, donde la derivada de la primitiva es f. Vamos a hacer una pequeña prueba informal. Si a g de x, que es la función que está, la que abarca f, la llamamos, le damos un valor, le asignamos una nueva, ese valor, ese nuevo nombre, es una nueva variable, lo llamo t. Tomo la diferencial en ambos miembros, la diferencial de g de x es igual a la diferencial de t, la igualdad se mantiene. Esto, por definición de diferencial, es g' de x diferencial x, igual a 1 diferencial t. ¿Qué ocurre? Acá sustituí g de x por t. Y g' diferencial x lo llamo diferencial t, según como está acá. Es decir, no hice magia. A g de x lo llamo t, o cualquier letra que nos guste. Aplico la diferencial en ambos miembros. G' diferencial x, que es esto, aparece en la integral. Todo esto es diferencial t. ¿Qué ocurre? La integral indefinida de f en t, diferencial t, es la primitiva en la variable t más c. ¿Por qué sabemos que esto? Porque sabemos que la primitiva de f, precisamente, es el planteo original. Entonces nos queda p de t más c, pero t es g de x más c, donde p', la derivada de p', es igual a f chico. Ese es el planteo del teorema, es parte de la hipótesis. Es una prueba simple, informal. Es decir, llamo a esto con otro nombre, por ejemplo t, hago la diferencial en ambos miembros, esto lo sustituyo por t, y esto, que apareció como producto de la diferencial de g, lo sustituyo por diferencial t. Esto es igual a p en la variable t más c, donde t es g de x, que es lo que queríamos probar. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo 1. Seno de x cuadrado por 2x diferencial x. Tenemos que detectar que haya una composición de funciones. Seno de x cuadrado, esta es una función compuesta. A x cuadrado lo llamo t. Hago la diferencial en ambos miembros, esta respecto de x y esta respecto de t. 2x diferencial x es la función derivada por la diferencial de la variable que maneja la expresión, igual a 1 diferencial t. Sustituyo x cuadrado por t y esto, que estaba dentro de la integral, por diferencial t. ¿Cuánto es la primitiva del seno? Menos coseno de t, más c porque es una integral definida. Más c porque es una integral indefinida. Tengo que agregarle la constante. Pero la integral original tenía la variable x. Por ende, tengo que dar como respuesta en la variable x, que es x cuadrado. Ahí nos quedó
lo que buscábamos. Si derivamos, va a coincidir con la función integrando, que es seno de x cuadrado por 2x. Vamos a un segundo ejemplo. Integral del seno del coseno de x por el menos seno de x. Ahí detectamos la función compuesta. Coseno de x lo llamo t. Diferencio en ambos miembros, menos seno de x diferencial x igual a 1 por diferencial t. Sustituyo coseno por t y menos seno de x diferencial x es la diferencial t. La primitiva del seno, ¿cuál es? El menos coseno, más c. Pero t es coseno. ¿Cómo nos quedó? Menos coseno del coseno de x más c. Ejemplo 3. Integral de x diferencial x sobre 1 más x cuadrado. Veamos un detalle acá. Acá en apariencia no aparece la composición de funciones. Me tengo que ingeniar. ¿Qué me da? ¿Qué me induce? Fíjense que esta expresión, en el numerador, aparece su derivada. En realidad su derivada es 2x. Es decir, si nos falta una constante, es algo que se puede solucionar o multiplicando o dividiendo o simplemente por la sustitución. Fíjense que en el numerador tengo aparentemente la derivada del denominador. Esto lo podríamos pensar como que está elevado a la 1. Y lo sustituyo, lo llamo t. Diferencio en ambos miembros, 2x diferencial x es igual a 1 por diferencial t. Pero fíjense que yo dentro de la integral tengo x diferencial x, no 2 por x diferencial x. Entonces esto lo paso al otro miembro dividiendo. Entonces x diferencial x igual a 1 medio diferencial t, o diferencial t sobre 2. Lo sustituyo y sustituyo a t. 1 medio lo saco afuera, me queda la integral de diferencial de t sobre t. 1 medio del logaritmo del valor absoluto de t más c. Lo obtengo de la tabla de inmediatas. ¿Pero qué es t? 1 más x cuadrado, que le saco el valor absoluto, ya que se puede comprobar gráficamente que esta función es siempre positiva. Si no lo mirara como función, esto es positivo, el cuadrado de todo número real es siempre positivo, la suma de dos positivos es siempre positivo. Fíjense que acá el método lo aplico, pero no me aparece explícitamente una composición. Tengo que ingeniarme y pensarlo como tal. Vamos al ejemplo 4. Integral de x diferencial x sobre 1 más x a la cuarta. A ver, si yo me fijo un poco en la tabla, me encuentro que este x cuarta lo podría pensar como el cuadrado de x cuadrado, que llevaría un arco tangente. Y acá aparentemente tengo la derivada. Entonces, a x cuadrado lo llamo t. 2x diferencial x es igual a diferencial t. De modo que x diferencial x es igual a 1 medio diferencial t. Observe, x diferencial x, que es lo que tengo en la integral, no tengo este pasó dividiendo, es 1 medio diferencial t sobre 1 más t cuadrado. Saco 1 medio fuera de la integral y me queda esta, que si me fijo en la tabla es el arco cuya tangente vale t, más c. Vuelvo a resustituir y t es igual a x cuadrado. Y nos quedó como resultado 1 medio del arco tangente de x cuadrado más c. Ejemplo 5. Integral de raíz cuadrada de 1 más 4x diferencial x.
que lo pienso como 1 más 4x a la 1 medio. Fíjense que se ve claramente la función compuesta, lo que no se ve afuera la derivada. Generalmente esto ocurre cuando la derivada es una constante. Llamo a 1 más 4xt, la diferencial 4 diferencial x, igual a 1 por diferencial t. Yo dentro de la integral tengo solo diferencial x. Este 4 pasa dividiendo. Entonces me queda la integral de t a la 1 medio por diferencial t sobre 4. La primitiva, esto es constante, 1/4, t a la 3 medios sobre 3 medios. Doy vuelta, me queda 1/6, vuelvo a resustituir, 1 más 4x a la 3 medios más c. Ejemplo 6. Integral del seno de 8x diferencial x. Claramente hay una función compuesta. A 8x, que es el argumento del seno, lo llamo t. 8 diferencial x es igual a diferencial... A ver, aguárdenme un momento. 8 diferencial x es igual a diferencial t. Pero fíjense un detalle. Adentro de la integral yo tengo diferencial x. Esto equivale a ¿qué? A que diferencial x es igual a 1/8 diferencial t. Fíjense, yo tenía solo diferencial x, entonces me quedó la integral del seno de t, diferencial t sobre 8. La primitiva del seno es el menos coseno, por 1/8. Me queda menos 1/8 coseno de t más c, menos 1/8 por el coseno de 8x más c. Y vamos a ver un ejemplo más. Arcoseno de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Si buscan en la tabla, esta es la derivada. En realidad, yo esto lo podría pensar como arcoseno por 1 sobre la raíz. Sobre En realidad yo no tengo una composición. Lo que puedo llegar a pensar esto como que estuviera elevado a la 1. Entonces lo disfrazo de función compuesta. Le hago un disfraz para poder aplicar el método. Que no hace falta que haga esto para poder hacer. Yo a t le llamo arcoseno de x. Y si hago la diferencial en ambos miembros, esto es, su derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x igual a 1 diferencial t. Fíjense que me quedó t, la integral de t a la 1 diferencial t. Esto es un medio, t cuadrado más c. Sustituyo por el t original
y la vuelvo a la función en función de x y me queda el arco seno cuadrado de x sobre 2 más la constante c. Vamos a considerar algunos ejercicios similares, por ejemplo, de la actividad de aprendizaje 4, que juegan con esta misma cuestión en el que no se ve la composición. Por ejemplo, el número 2. Fíjense que acá lo que se hace es pensar al logaritmo. Se piensa logaritmo de x por un lado, 1 sobre x por otro, diferencial x. Entonces, al logaritmo de x lo pienso elevado a la primera potencia. Entonces sustituyo al logaritmo de x por ¿quién? Por t. Quiere decir entonces que hago la diferencial acá, 1 sobre x, diferencial x, ¿a qué es igual? Es igual a diferencial t. Ahora sustituyo y me va a quedar t por diferencial t. Eso es igual a 1/2 de t cuadrado más la constante c, es decir, 1/2 por el logaritmo de x al cuadrado, o logaritmo cuadrado de x, que es exactamente lo mismo, más la constante c. Vamos a buscar otro de un calibre similar, porque serían los que producen un poquito más de dificultad. Podemos hacer el 5 y el 6, aunque el 6 no tiene esa característica. Vamos al 5. En el 5, fíjense que tengo x cuadrado sobre x cubo menos 5. La derivada de el denominador es 3x cuadrado. Es casi la misma salvo una constante. Entonces, ¿cómo pienso a esto? Como 1 sobre x cubo menos 5 por x cuadrado diferencial x. ¿Y a quién voy a sustituir? A x cubo, esto lo pensaría como elevado a la 1. No es necesario hacer esto, ¿eh? Esto es a fines didácticos para hacerle entender un poco mejor la idea, pero no es necesario. Entonces, x cubo menos 5, ¿a qué es igual? Lo llamo t. Si diferencio en ambos miembros, me queda 3x al cuadrado diferencial x igual a diferencial t. Equivale a que x cuadrado diferencial x, ¿a qué es igual? A 1/3 diferencial t. Entonces nos queda un tercio
1 sobre 3t diferencial t igual a 1/3 por la integral indefinida de 1 sobre t diferencial t. O sea, 1/3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de ¿quién? De x cubo menos 5. Más c. Un detalle importante: si quisiéramos verificar esta integral y derivar esto, va a ser imposible, porque el valor absoluto me lleva a desglosar en dos leyes. Entonces, lo que va a haber que hacer es considerar este conjunto de primitivas, con esto siendo esta expresión positiva, es decir, la verificación ¿en qué consistiría? Que a x cubo menos 5 lo vamos a escribir entre paréntesis o entre corchete, y vamos a decir que la expresión x cubo menos 5 es mayor que 0. Y a partir de aquí es posible hacer la verificación. De lo contrario, no tiene sentido. Porque recuerdan que la función valor absoluto no es derivable. Requiere inexorablemente de un desglose de leyes. Entonces, esto me va a quedar 1/3 por 1 sobre x al cubo menos 5 por 3x cuadrado. Que resulta que al simplificar me queda la función integrando, que es x cuadrado sobre x cubo menos 5. Que es lo que queríamos verificar. Bueno, vamos a hacer este y algún ejemplo más, ya después quedan propuestos para ustedes. ¿Qué vamos a sustituir acá? Acá ya la situación es bastante obvia. Tenemos una clara función compuesta, x cubo más 3, x cubo más 2, perdón, lo voy a llamar t. Eso significa que 3x cuadrado diferencial x es igual a diferencial t. Exactamente lo que tengo dentro de la integral. Por lo tanto, ¿qué hago en la integral? Escribo la integral de t cuadrado t elevado al cuadrado diferencial t, que resulta que es igual a t cubo sobre 3 más c.
t cubo sobre 3, t cubo sobre 3 más c. Lo que finalmente desemboca en el resultado x cubo más 2 al cubo sobre 3. Esta no ofrece, es una integral muy simple, es la típica por sustitución. Diferentes a estas que se nos fueron produciendo, que ahora voy a plantear un ejemplo del mismo tipo y emblemático, que es la tangente, que es el ejercicio número 21. El 21 me plantea la integral de la tangente de x. ¿Qué pasa? ¿Cómo pensamos a la tangente? La tangente es el seno sobre el coseno. Seno de x sobre el coseno de x. Y de nuevo viene la trampita. La idea es que arriba tenemos aparentemente la derivada de lo de abajo. Si nunca al revés se puede pensar porque no... Por la tabla conocemos que lo único que nos puede llevar a puerto seguro es un logaritmo. ¿Por qué? Porque la primitiva del logaritmo es 1 sobre x y su primitiva es logaritmo del valor absoluto de x. Entonces, ¿a quién sustituimos? Al coseno de x, ¿cómo lo llamamos? T. Esto significa que el menos seno de x diferencial x es igual al diferencial t. Pero fíjense que acá no tenemos menos, entonces escribimos seno de x diferencial x es igual al menos diferencial t. Entonces escribimos integral de menos diferencial t sobre t. Entonces escribimos menos logaritmo neperiano del valor absoluto de t más c. Resulta que ¿qué tenemos dentro? ¿Qué es t? El coseno de x. Bueno, podemos dejarlo así a la integral, es un resultado factible, me van a decir, pero no coincide con lo que tenemos ahí. Muy sencillo. Por la potencia del logaritmo esto pasa como potencia acá a la menos 1 y coseno de x a la menos 1 es la secante. Por eso nos queda ese resultado. O lo podemos dejar así o así. Es indistinto. Bueno, en clase se realizaron muchos ejercicios de sustitución, más de estos ejemplos analizados medulosamente
integran lo suficiente como para que completen la práctica por ustedes mismos. Gracias por su atención. Seguimos con la tercera parte con el método de integración por partes.